Bueno, el tema de hoy, como lo dice su título, es, se basa en los fundamentos que debemos tener para medirnos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Antes de dar inicio al tema, vamos a orar. Para eso pedimos la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Primero en mi boca, para que mi lengua sea usada como instrumento del Señor, para transmitir lo que siento el Señor ha puesto en mi corazón, y en sus oídos, su mente y su corazón, para que todos, tanto ustedes como yo, tengamos revelación y discernimiento de lo que el Señor nos quiere dejar en esta charla, que meramente es un planteamiento a los ojos del Señor. Por eso pedimos la dirección del Espíritu Santo e invocamos el nombre del Señor Jesucristo para que por su divina providencia podamos tener revelación en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema es una continuación del tema de la charla de hace 8 días, cuando planteábamos que el encuentro con Dios era de dos maneras, a la manera de Jesús o a la manera nuestra. Y para eso tocábamos el tema de Pablo, que justamente en un video que envió una de ustedes acerca del sermón de un sacerdote, Pablo tenía que ser derribado del caballo, cambiar su estructura mental, y a pesar de que amaba al Señor Jesús, perseguía a los cristianos porque su fundamento estaba mal enfocado. Tenía un fundamento equivocado, a pesar de que amaba al Señor. Y en lugar de acercarse al Señor, se estaba alejando y estaba matando a los cristianos. Hacemos un paréntesis acá. La palabra cristiano vamos a tratar de manejarla de una manera amplia, como aquella persona de la fe creyente que invoca a nuestro Señor Jesucristo, para que no nos identifiquemos con la religión cristiana, que está tan manoseada y tan desprestigiada y por debajeada, porque aquí siempre hemos dicho que no se trata de una religión, sino de una relación. Entonces prefiero que usemos la palabra creyente. Y así es como Pablo equivocadamente estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, y estaba exterminándolos. Su fundamento estaba equivocado, aunque su corazón vibraba en amor por el Señor Jesucristo. Por eso la importancia de los fundamentos, por eso la importancia de acercarnos a Jesús a la manera de Jesús, no a nuestra manera. Y empiezo colocando un ejemplo. Tengo un amigo que dice ser creyente desde su adolescencia, hace 40 años, pero él se acerca a leer la palabra de Dios con unos no negociables, con unos inamovibles, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No podemos acercarnos a la palabra del Señor y no permitirle al Señor ser transformados en nuestros pensamientos. Ejemplos de no negociables que dice este creyente, dice ser creyente, pero dice que no acepta una teoría diferente a la evolución de las especies, que efectivamente, según él, venimos de la evolución de los simios, de los gusanos, de los óvulos, de las larvas, en fin, que el diluvio es una metáfora, el diluvio no existió, que Adán y Eva no existieron, que el cruce del Mar Rojo es una parábola, una hipérbole, una hipotenusa, qué sé yo. Y esos no negociables con que él se acerca a leer la palabra de Dios afectan sus fundamentos. De esa manera él se acerca a la palabra de Dios y busca un encuentro con Cristo a su manera, no a la manera de Jesús, porque sus no negociables y sus inamovibles ya dificultan que el Señor transforme su mente y obre a través de su Espíritu Santo. Por eso, aquí les voy a compartir una serie de versículos con el siguiente propósito. Empezamos. Empezamos con Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuantas veces el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ponga a hablar de este tema y de esta charla,
es necesario, no es molesto para mí, porque esto debe quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón hasta que logremos derribar las ataduras mentales que hacen que esos no negociables impidan que tengamos un verdadero discernimiento de la palabra de Dios. Por eso pasamos a Lucas 24:45. Y siempre que leamos la palabra de Dios, siempre que ustedes y yo nos acercamos a la palabra de Dios, antes de empezar a leer la palabra de Dios, derribemos esos no negociables, derribemos esos inamovibles que en nuestra estructura mental equivocada, como Pablo, que hervía de amor por el Señor, pero mataba creyentes, porque en sus inamovibles eso era lo que había que ser, porque sus fundamentos estaban malos, sus bases estaban equivocadas, por eso no crecía en el Señor. Por eso el Señor mismo le tiene que aparecer y cambiarle el camino por donde iba, porque iba equivocado, porque en sus no negociables, inamovibles, estaba totalmente equivocado, aunque su corazón vibraba por Jesús. Entonces, siempre que vayamos a la palabra, las desafío, me desafío a que leamos esto en Lucas 24:45. Pidámosle al Señor, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Entonces, no leamos por leer, leamos buscando comprender las escrituras y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos abra el entendimiento, porque no podemos llegar a buscar a Cristo a la manera nuestra, con preceptos equivocados, con fundamentos erróneos y con un bagaje cultural ancestral equivocado. No es a la manera nuestra, no es colocándole condiciones a la palabra de Dios. Adán y Eva existieron. El ADN humano viene de una pareja humana, no de un dinosaurio ni de un simio. El diluvio universal existió. Hay pruebas científicas que lo demuestran. Hay pruebas científicas que demuestran el cruce del Mar Rojo. Hay pruebas científicas de los milagros de Dios, de los milagros de Jesús. Pero si en nuestros inamovibles ancestrales culturales equivocados nos mantenemos en la teoría de que al leer la palabra de Dios es a nuestra manera, pues no vamos a crecer espiritualmente y no daremos frutos. Ahí podremos evaluarnos. Pablo no tenía frutos y cuando es tocado por el Señor empieza a dar frutos. Tantos frutos da que el 80% del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto está escrito por Pablo. Entonces, despojémonos de esos inamovibles, de esos no negociables y pidámosle al Señor revelación. ¿De qué nos sirve practicar teorías ancestrales si no dan fruto? Un santo acá, un santo allá, una oración acá, una oración predeterminada. La palabra de Dios dice, no repitáis vanas oraciones. Pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios y descontaminémonos de ese bagaje ancestral cultural equivocado, porque podemos vibrar de amor por el Señor, pero estar equivocados y vamos a tener, sí, las misericordias del Señor. Se las vamos a atribuir a uno que otro santo porque estamos equivocados, pero en la misericordia del Señor recibiremos sus bendiciones, sus misericordias, perdón, y nos perderemos de sus bendiciones porque no tenemos una verdadera intimidad con el Señor mientras no nos despojemos de los inamovibles con que llegamos a leer la palabra de Dios. Por eso nuestros fundamentos tienen que estar fundados sobre la roca. Por eso les comparto este versículo, Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararía a un hombre insensato. El insensato, ya saben, el que entra con el inamovible, el no negociable, el que es a mi manera, con el bagaje ancestral, cultural que me metieron desde mis bisabuelos, de que es así y es así. Y si no le damos el margen al Señor de que nos cambie, ese es el insensato. ¿Qué pasa con el insensato? Continúo.
La compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, esta casa, la casa del Espíritu Santo. Y cayó, y fue grande su ruina. Traducido en el lenguaje de nosotros, seremos probados, y por los frutos seremos medidos. Un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Y si decimos que tenemos una relación con el Señor, miraremos los frutos. Si los vientos llegan contra la casa y la golpean y la derrumban, quiere decir que nuestros fundamentos están malos. Esta casa está construida sobre la arena. ¿Por qué? Porque los fundamentos están equivocados, como Pablo. Y ahí el Señor nos está midiendo. Podemos tener un corazón que vibra por el Señor, pero con todo y que vibre, y si no damos margen a que el Señor nos transforme espiritualmente y mentalmente en los fundamentos, estamos perdidos. Pero si nos entramos con un corazón dispuesto y como decíamos en la charla de hace 8 días, entramos al encuentro con Cristo a la manera de Cristo, esta casa, la casa donde mora el Espíritu Santo, que somos nosotros, probaremos que está construida sobre la roca y la roca es Cristo. Leyendo la palabra de Dios, como dijimos ahorita, con el discernimiento que el Señor ponga en nuestro corazón, derribando los inamovibles, derribando los no negociables, si nuestro corazón está dispuesto. Porque o si no, el Señor nos trabajará, nos procesará para que esos inamovibles desaparezcan y demoraremos las bendiciones del Señor. Entre tanto, disfrutaremos de apenas misericordias. ¿Por qué? Porque en nuestra insensatez espiritual, intelectual, en nuestro orgullo y en nuestra soberbia de no querer hacerlo a la manera del Señor, nos demoraremos en el proceso del Señor, retrasaremos las bendiciones y estaremos más perdidos que confundidos, porque la soberbia y el orgullo espiritual de no permitir que el Señor nos revele y nos dé el discernimiento de la palabra aquí nos llevará a tener una relación equivocada con el Señor, como le sucedió al apóstol Pablo. Entonces, la invitación es esa. La invitación es que nos acerquemos a la palabra y verifiquemos qué fundamentos tenemos a la lectura de la palabra y que ustedes y yo podamos leer la palabra de Dios buscando los verdaderos cimientos. Construyamos esta casa sobre la roca, con los fundamentos del Señor, no con los nuestros, no con nuestra cultura ancestral. No pretendo venderles una religión, pretendo que ustedes tengan la convicción de una relación con el Señor. Para eso, vamos a cerrar por lo último compartiendo este versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 22. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir? Que ni aun y lo que yo les digo, llévenlo al estrado del altar de nuestro Señor y pregúntenle al Señor. Cada vez que lean la palabra, la porción de la palabra, pregúntele qué les quiere enseñar, qué nos quiere enseñar, que nos derribe los inamovibles, que nos transforme los no negociables, que nos revele por qué el diluvio existió, por qué venimos de una pareja humana, por qué esos milagros de Dios, como le hacen creer la ciencia hoy en día los milagros de Jesús, que nunca resucitó un muerto, que meramente eran epilépticos. Y así lo traduce la ciencia hoy en día. Y que el Señor sea el que nos convenza de que sí resucitó muertos, que sí levantó cojos, que sí restauró ciegos, que sea el Señor quien nos convenza y que estemos dispuestos a ser derribados de nuestra manera equivocada, ancestral, cultural, milenial, que nos metieron en la programación de nuestra mentalidad espiritual, para que seamos llenos ya no de misericordias,
sino de bendiciones, porque muchas veces malinterpretamos incluso hasta las misericordias de Dios y se la achacamos a uno que otro santo, a una que otra estrella, a uno que otro astro, porque equivocadamente creemos que es del Señor. Porque si el Señor fuera un Dios de justicia y de templanza, ni siquiera nos daría las misericordias. Gracias a Dios que aun y en nuestra equivocada manera de buscar al Señor, Él nos concede esas misericordias. Pero vayamos por las bendiciones. Ese es el desafío. Ya no más misericordias. Vamos por las bendiciones, afirmemos las convicciones y por eso este último versículo. Retengan lo bueno, desechen lo malo. Aún y lo que este servidor les está hablando, llévenlo al estrado del altar de Dios y pregúntenle al Señor por revelación, por discernimiento y por sabiduría, para que de ahora en adelante cuando leamos la palabra de Dios tengamos una verdadera y completa y profunda relación con el Señor, con la profundidad de los fundamentos para que construyamos ya no sobre la arena, sino sobre la roca. Alabado Padre Celestial, te damos gracias por la intervención que tú has tenido en este momento, por el discernimiento que tú nos das, Espíritu Santo, por la revelación y porque eres tú el que será glorificado, Señor, a través de este planteamiento en los corazones de las personas que oirán esta charla. Por eso te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y te glorificamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.